Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hacer otro vídeo de teorías sobre, para mí, una de mis dos franquicias favoritas del cine. Bueno, pese a que hay franquicias como las del mundo mágico, por ejemplo, Jurassic Park, no sé, Indiana Jones, Star Trek, el universo cinematográfico Marvel, también el universo cinematográfico DC, pero mis dos franquicias favoritas del cine son, sin ninguna duda, La Tierra Media de Tolkien y Star Wars. Una de ciencia ficción y otra de fantasía. Para mí no solo son las mejores, porque bueno, yo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ya me había leído todos los libros antes de que saldrían las películas de Peter Jackson, pero me parece que bueno, las películas del Señor de los Anillos hizo una adaptación genial, Peter Jackson. En las del Hobbit, bueno, hizo una adaptación más libre, pero aun siendo una adaptación más libre y bueno, pues eso extendió un libro en 3 películas, un libro que era mucho más pequeño que solo La Comunidad del Anillo, pero bueno, pese a así, digamos, estaba hecho, yo lo veía que estaba hecho con cariño, o sea, todos los personajes, volvía, digamos, como en El Señor de los Anillos, a buscar, pues hacer todo con mucho cariño, tanto las localizaciones, los personajes, las razas. Digamos que todo parecía que era una precuela del Señor de los Anillos, porque casaban casi todos los personajes. Bueno, y en Star Wars, yo bueno, soy seguidor de Star Wars desde que era un crío. O sea, desde que era un crío pequeño y me regalaron la primera trilogía a principios de los 90 en VHS. Me acuerdo que las veía, bueno, claro, en ese momento no era como ahora, pero a pesar de que era, bueno, sí que era una década, más de una década después de que se estrenara, es que yo sentía la magia de que era algo distinto eso, incluso, fíjate, ya habían pasado casi 15 años desde que la habían estrenado y aún así era increíble. O sea, yo decía, joder, pues es que la verdad es que esta saga tiene algo, y eso, bueno, solo había las 3 películas, eran una trilogía cerrada. George Lucas siempre decía, pues eso, me acuerdo durante los 90 y tal, que no tenía pensado hacer de momento ni series ni ninguna película más. Y bueno, pues teníamos esas 3 películas que eran bastante buenas, ya eran películas clásicas en esa época. Pero bueno, a mí me gustaban, bueno, seguía con algunos cómics, algunas novelas del universo expandido, que como todos sabéis era lo que pasaba antes y después de esas películas, que se fue haciendo, claro, con toda la gente que había y eso, de fans. Pues bueno, se fue creando alrededor pues esas historias, digamos, para rellenar lo que había antes y después. Así, bueno, estamos en Star Wars. Bueno, voy a hablar un poco como en todos los libros de las teorías, un poco de los antecedentes, y luego sobre todo me centraré en la última película que he visto. Aunque la verdad es que las películas, ya sabéis que ahora pues cada año casi hay una película. Así que, bueno, iré hablando un poco sobre todo de todas las últimas. Bueno, yo cuando sacaron la trilogía precuela, que llaman ahora, pues bueno, digamos que siempre que ves una precuela de una franquicia de estas míticas, como pasa por ejemplo la de Animales Fantásticos, por ejemplo, pues siempre tienes el cariño ese de poder adaptar
todos esos personajes y verlos, digamos, cuando eran jóvenes. Normalmente las precuelas pues suelen ser unos años antes, a veces una generación, o por lo menos cuando los personajes que ya ves ancianos y veteranos son más jóvenes. Bueno, por esto en la trilogía precuela, digamos que contaba cuando en la trilogía clásica ya veíamos al villano, que era Darth Vader, que estaba luchando junto al Imperio, que era una fuerza, digamos que era una fuerza opresiva, en la galaxia. Digamos que intentaba oprimir y por miedo del terror pues dominar todos los sistemas. Era, digamos, una especie como los nazis, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Luego estaba la Alianza Rebelde, que era la que luchaba contra ellos. Y en el fondo, de una manera mística, estaba la Fuerza. Claro, en esas había unas referencias muy leves, porque claro, solo había unos cuantos personajes que ya eran casi todos ancianos, excepto el personaje de Luke, que era la única, digamos, esperanza, que habían formado parte de la Orden Jedi, que era una orden de caballeros que luchaban por la paz, que dominaban la fuerza en contra de los Sith, que eran todo lo contrario. Dominaban la fuerza, pero querían el control y el dominio. Dominar la galaxia y el poder. Y por eso estaban corrompidos, era lo que se llamaba el lado oscuro. Bueno, y así, en esta trilogía precuela contaba el ascenso de este personaje de Anakin Skywalker desde que es un niño hasta que, digamos, se corrompe, y como también la República en esos tiempos estaba muy, aunque había estado en paz durante milenios, digamos que empezaba a tener conflictos tanto internos como externos, y como eso desembocaba en el Imperio. Bueno, para mí digamos que la trilogía clásica tuvo una película, la de en medio, la del Imperio Contraataca, que ahora es el episodio 5, muy buena. Bueno, la primera, por ser la clásica y tal, también está muy bien. Y bueno, la sexta un poquillo peor, pero bueno, digamos que es la trilogía más redonda de las de hasta ahora, también porque es mítica, pero la verdad es porque las otras para mí no han dado en el clavo. La trilogía precuela, las dos primeras son muy flojas, porque para mí, como siempre, a veces empiezan, digamos, por una película que no tiene ningún sentido. O sea, hubiera sido mejor hacer, vale, 3 películas, pero empezar por la 2 y luego que la tercera, empezar por la 2, que la 2 fuera la 1 y, digamos, la 2 fuera durante las guerras clon, o sea, alguna batalla, tal, no sé qué, hubiera sido más interesante. Y bueno, la tercera sí, la que era. Esa, digamos, que es la mejor película, con diferencia. Bueno, a veces, para mí es buena, a veces, claro, para mí, digamos, es mucho mejor en comparación con las otras dos. Pero la verdad es que, y además conexiona muy bien la trilogía precuela con la trilogía original. Y bueno, eso, George Lucas animó. Y bueno, y luego pasó un hecho muy importante, que al igual que Disney compró Marvel Studios, también compró Lucasfilm. La verdad es que tuvo bastante buena visión y por ello se ha convertido en la puntera de las mayor. Y bueno, al comprar Lucasfilm, digamos que ya lo que George Lucas, digamos que a veces era reticente de no sacar demasiado. Yo creo que más que nada por rentabilidad sacó la trilogía precuela, un poco por presión, pero bueno, yo creo que no le gustaba demasiado ese tema. Así que, bueno, digamos que cuando Disney se hizo con Lucasfilm ya lo convirtió, digamos, o sea, ella sabía que había miles de fans, que era una franquicia, bueno, en esos momentos quizás la más taquillera de la historia,
yo creo que es la que más mueve. Star Wars, yo creo que es la que más mueve de todas. Y con muchísimos seguidores detrás. Y dice, bueno, aquí lo tengo que aprovechar, sobre todo amortizarlo. Eso es lo primero, claro, has comprado una franquicia por muchísimo dinero, claro, se la compró a Lucas y dijo, bueno, pues tengo que amortizarlo. Muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que dijeron, bueno, pues vamos a hacer una película cada año. Entonces, claro, para los seguidores de Star Wars eso era brutal, porque para los pocos que no lo conozcáis, pues tenéis que saber que más o menos entre la trilogía, o sea, entre las trilogías no van más de 2 años, entre las películas de la trilogía, pero entre una trilogía, por ejemplo, vamos a poner la trilogía clásica, acabó en 1982 y fue hasta 1999 cuando nos estrenó la nueva. O sea, estamos hablando de muchísimos años. Y la otra igual. O sea, desde que se estrenó, bueno, ya pasaron menos porque pasó esto. Pero aún así, también pasaron bastante tiempo. O sea, hasta 2000... Bueno, ahí digamos que al ver tantas películas seguidas, que nos dijeron que iba a haber por lo menos otra trilogía con 3 episodios más otros 3 spin-off que iban a ir intercalados. Claro, dijimos, una peli de Star Wars cada año. Eso es impresionante. Y luego encima empezaron a sacar... Bueno, ya habían empezado a sacar la serie de Clone Wars, pero luego ya en cuanto lo compró Disney, pues sacó Rebels. Y bueno, también lo que hizo, digamos, para mantener muchísimo más el hype, en ese momento a mí me pareció... Hombre, a mí el universo expandido me encanta. A ver, a mí me encanta. Yo habría cogido muchas ideas de él. Pero lo que hizo Disney, por ejemplo, de borrar todo el canon del universo expandido y decir voy a partir de cero, me pareció bien en ese momento, porque yo pensé, digamos que tenía otra idea, que era que con el universo expandido, digamos que reorganizado, crear un nuevo canon. Pero bueno, lo que hizo Disney, bueno, fue partir de cero, romper con todo, tirarlo todo a la basura, y para mí, bueno, eso fue un gran error porque al final son cosas que se construyen con mucho cariño durante muchos años, libros, novelas, cómics, series. Bueno, las series sí seguían siendo canon. Y bueno, yo digamos que ahora, o sea, viéndolo ahora, las cosas ya sabes, van evolucionando, sobre todo en estas franquicias que son tantos años, me parece un error. Pero bueno, digamos que empezó y digamos que, bueno, empezó Disney, sacó el episodio 7. En ese momento, claro, fue la tercera película más taquillera de la historia, superó los 2.000 millones de dólares. Bueno, era lógico, o sea, ahí se ve la fuerza de Star Wars, cuando a la gente le gusta una cosa, la cantidad de fans que había. Además, Star Wars, bueno, llevábamos la trilogía precuela, había dejado a la gente un poco así, pero aún así la gente sigue siendo fiel al universo, porque al final yo, por mucho que hable mal de estas películas, no es que ya diga, ya no me gusta Star Wars, no, a mí me encanta, yo juego a videojuegos, leo los libros, cómics, veo las series las veo todas, las películas también, pero bueno, yo cuando, ya con los años es lo típico, pues no te conformas con nada. De eso trata también un poco el canal, con toda la experiencia que he cogido viendo películas y todo eso, hablar de las cosas que me gustan, de las que no me gustan, bueno, y un poco de todo para compartirlo. Bueno, cuando sacó el episodio 7, a mí lo que digamos que la gente, para mí, o sea, esto es mi opinión, más le trajo el hype, es que todos los personajes prácticamente de las originales, sobre todo los más importantes, iban a aparecer de nuevo. Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Chewbacca, los androides. Bueno, vemos que todos los personajes principales que habían sobrevivido en el episodio 6 y luego daban un salto cronológico lógico, más o menos de unos 30 años así, después de la trilogía clásica,
Con lo que, bueno, la edad de los personajes, digamos que casaba bastante. La edad de todos los personajes, eso era lógico. Con lo cual iban a aparecer personajes nuevos, con lo cual tenemos los personajes viejos. Los personajes viejos que digamos que van a casar muy bien, porque todo el mundo los conoce, ya bueno, pues son míticos, además con los mismos actores, con lo cual esos actores, pues quieras que no, le dan el mismo puntillo al personaje y tal. Bueno, y con los nuevos personajes, bueno, pues esperábamos que fuera una conjunción que funcionara. Pero para mí, a ver, el episodio 7 para mí lo dirigió JJ Abrams, que para mí, bueno, es una persona dirigido, fíjate, yo le sigo desde que empezó con Perdidos y tal, luego dirigió Star Trek, que lo hizo bastante bien, el reinicio, Star Wars, y bueno, en el episodio 7 para mí, a ver, digamos que la película lo que intentó es que, digamos, que los que un poco no nos había gustado la trilogía precuela con demasiado CGI, personajes a veces muy tontos, todos sabemos a qué me refiero, tramas un poco absurdas y sobre todo volvió un poco a lo que era la original, o sea, a pesar de tener los efectos de ahora, un poco tanto la temática, todo, o sea, la tecnología, digamos que volvió un poco a los orígenes, pero para mí el guión era prácticamente casi igual al episodio 4, o sea cambiaban la Alianza Rebelde por la Resistencia, cambiaban el Imperio Galáctico por la Primera Orden, cambiaban la Estrella de la Muerte por un planeta, que era la base Starkiller, robaban, en este caso, bueno, nos robaban unos planos, se lo decía un personaje, digamos que era supuestamente el espía, tenían un punto débil, pues, un ataque para justamente en el punto débil destruirla. Todas las bases debe ser que en Star Wars tienen puntos débiles, bueno, eso es lógico. Bueno, por ejemplo, lo del episodio 4 nos lo explica en Rogue One, está muy bien explicado, luego hablaré del spin-off, pero en esta, bueno, pues no sé, bueno, lo sabía que era un soldado normal, bueno, debe ser que ahí lo sabe todo el mundo. Como en Rogue One era súper complicado encontrarlo, aquí da igual. Y bueno, es eso, una copia del episodio 4 sin mucho fundamento. Los personajes nuevos son muy planos, no hay ninguno así carismático, excepto para mí dos, o sea, de los nuevos, que es el BB-8, que es un droide que, a pesar de que para mí R2D2 es el que más me gusta y es mítico, y su pareja con C-3PO pues también es de la que, bueno, más cosas humorísticas aporta y tal. BB-8 me gustó, y el dueño de BB-8, que era Poe Dameron, para mí es sí, bueno, a ver, pasa como con lo de que hablaba antes de las películas, de la comparación, bueno, los otros son muy malos, ¿no? Pero a mí me parece un personaje muy bueno dentro de lo que es el episodio 7 y el episodio 8. Y bueno, los personajes viejos, para mí en esta primera película, bueno, para mí están, bueno, un poco desaprovechados, sobre todo Chewbacca, Han Solo. Bueno, está bien, pero para mí Chewbacca tenían, como en la película, en el spin-off de Solo, tenían que haberle dado más protagonismo. Pero bueno, y Leia salía muy poco. Y bueno, esto es el episodio 7. Luego ahora voy a hablar de los spin-off, por ejemplo, a mí me han encantado. Lo que los episodios no, los spin-off sí, me han encantado. Rogue One, por ejemplo, como ya os he dicho, explica muy bien lo del episodio 4. O sea, justo es antes del episodio 4. O sea, digamos, es una precuela directa. Y explica muy bien, digamos, para mí, cómo estaba, digamos, como en Rebels, para mí,
lo explica, pero es un poco extraño, o sea, cómo se va juntando las cosas. En Rogue One, para mí, pues lo explica bastante mejor, con personajes bastante mejores, como se ve Saw Gerrera, por ejemplo, que dentro de que es un, pues en la propia alianza, digamos, o en ese momento células rebeldes que había, que todavía no era la alianza, pues hay distintos, hay algunos que son más fanáticos, otros son más sanguinarios, otros son más políticos, otros son más pacifistas, bueno. Y lo difícil que es, por ejemplo, que durante toda la peli es robar los planos de la Estrella de la Muerte. Por eso luego lo del episodio 7 es un poco raro, pero bueno, la verdad es que la peli es muy buena. Lástima que personajes como Cassian Andor, que en eso es parecido al Poe, bueno, pues no puedan salir después, porque lógicamente pues son personajes que es lógico que en esa peli mueran casi todos, porque luego sería raro que no saldrían, aunque luego los de Rebels sobreviven, por ejemplo, que es lo que queda mal, y luego no salen, bueno, como que están por ahí y tal. Para mí eso no queda bien, o sea, es mejor matar un personaje y ya está, que tener que dar esas explicaciones tan extrañas, de que ha estado por ahí dando vueltas, pero no sale porque está escondido. Eso no me gusta. Luego tenemos la de Solo. La de Solo explica igualmente los orígenes. Es antes de Rogue One, antes de Rebels, digamos entre el episodio 3 y Rebels, y digamos que cuenta digamos la juventud de Han Solo, personaje mítico que todo el mundo que conozca la saga sabe que empezó siendo un contrabandista, que explica cómo empezó ese mundillo y acabó siendo un general de la Alianza Rebelde y un héroe de la guerra civil galáctica. Y bueno, aquí empieza, digamos, como al principio es del Imperio, que eso sí lo han sacado, la verdad es que cogen cosas del canon, no todas las que yo me hubiera gustado, pero bueno, empezó en el Imperio, era un buen piloto, luego se metió en una banda de contrabandistas y bueno, cuenta los primeros golpes y tal, y sobre todo, bueno, pues el guiño de cómo consiguió ganar el halcón milenario a Lando Calrissian. Luego se encontrarían en el episodio 5, en la ciudad nube de Bespin. Y bueno, esta película también está muy bien porque si tú coges, si quitas Rebels, yo creo, coges solo Rogue One, o sea, entre el episodio 3 y el episodio 4 queda muy bien, Solo y Rogue One. O sea, para mí son dos películas muy buenas, o sea, de Star Wars, o sea, yo de las mejores. O sea, junto al episodio 3 y el episodio 5, para mí de las mejores. O sea, muy bien han hecho los spin-off. Muy mal los episodios, muy bien los spin-off. No lo entiendo. Yo creo que el fallo es que, digamos que, para mí, al borrar todo el canon, digamos, yo creo que, digamos, lo anterior tenían más o menos un poco construido, con la trilogía prequel, la trilogía clásica, y bueno, solo tenían, digamos, que rellenar varios huecos, pero al tener que rellenar tantos huecos, al borrar todo el canon después del episodio 6, para mí ahí el que ha hecho el guión, una de dos, o no sabía mucho el universo expandido, no se han complicado. Yo sé que hay el Story Group que sabe mucho de Star Wars, quizás no se han querido arriesgar demasiado, pero bueno, para mí luego ahora vamos a hablar del episodio 8. Yo cuando salió el episodio 8, bueno, como todos los de Star Wars, yo bueno, nunca se pierde la esperanza y además, oye, vas a verla y está bien, pero yo la verdad desde que la vi digo, ya se nota que el director no tenía mucha idea de lo que era Star Wars, hacía un humor bastante absurdo, típico de personajes antiguos como, pues eso, Jar Jar y tal, pero con todos los personajes, entonces eso no casa. Para mí Star Wars es más serio, o sea, tenía los típicos guiños, sobre todo entre los androides, que quedaba bien, porque bueno, eran conversaciones entre ellos, eran personajes pues que bueno, digamos que estaban un poco, a pesar de que son los únicos que salen en todas las películas, estaban un poco, digamos, aparte de la acción, o sea, bueno, eran androides y bueno, tampoco les importaba demasiado
digamos, bueno, pues como decían ellos, iban con los otros y hacían las misiones, ayudaban muchísimo, eso sí, no digo que no ayudaran, pero bueno, como eran androides y siempre estaban con los chascarrillos y tal, quedaban bastante bien. Pero luego han metido en el episodio 8 tantos chistes en momentos que no pegaba nada. Y luego la trama. O sea, la trama no tiene absolutamente ningún sentido, o sea, ningún sentido, digamos. Ya me voy a lo narrativo, porque digamos que no aporta nada. O sea, tú en una peli de Star Wars, como digo, que el episodio 7 ha sido una copia, pero bueno, es una película de Star Wars. O sea, el villano no era muy allá y tal. No contaba mucho, fíjate, Luke Skywalker ni salía. En el episodio 7, en esta ya sí sale. Como Han Solo ya no está, pues ahora pasamos a Luke. Y la verdad, en este episodio 8 pues era todo como una especie de persecución a lo Star Trek 2, pero en plan el Imperio que a la velocidad de la luz no podían huir, la flota rebelde ya estaba prácticamente destruida, habían descubierto su base. O sea, después de haber conseguido una victoria también es incomprensible. Supuestamente empieza otro gran error para mí, el episodio 7 seguido del 8, o sea, es prácticamente seguido. O sea, unas horas después. Para mí un episodio de Star Wars tiene que empezar por lo menos, como decirte, 1 año, 2 años después del otro, para que los personajes evolucionen, las tramas evolucionen, cambien un poco. Por ejemplo, el episodio 4 al 5 ya vemos un Luke, un Han más experimentados, ya son generales de la rebelión. Aquí pasa muy seguido y además después de destruir la base Starkiller, que parecía que decía, joder, una victoria de la resistencia esta de Leia y tal, bien, tal, ¿no? Y resulta que no, o sea, que resulta que les han destruido una base, parece que no les habían hecho nada. O sea, la primera orden, nada, o sea, llegó y empezó a destruir toda la flota rebelde. Y otra cosa extraña, supuestamente la República y todo eso, que en la primera película vemos que les atacan y tal, supuestamente, bueno, sabemos por los cómics y eso que se había desmilitarizado, otro grave error después de lo que pasó, pero bueno, en las guerras no, pero bueno, se había desmilitarizado y el único grupo, digamos, activo, una flota, llamarlo así, era la que tenía la Leia. Y bueno, la primera orden pues había surgido ahí en los sistemas exteriores y tal, y bueno, digamos que era la lucha en esos sistemas y tal. Y luego es una persecución, tal, no sé qué, bueno, al final consiguen, pero vamos, masacrándoles todo el rato, destruyen todos los cazas, toda la flota, bueno. Y al final quedan unos pocos, pues eso, en el halcón. Y luego otra cosa, pues que Luke, pues qué te voy a decir, en esta película yo me esperaba al menos verle pelear, de verdad. O sea, no le vemos ni pelear, le vemos ahí, bueno, entra en lo del humor absurdo que hace el director, o sea, para mí destroza totalmente el personaje. O sea, con Han Solo, bueno, Han Solo más o menos, bueno, murió salvando al hijo, bueno, me parece, o intentándolo, me parece una manera épica y tal. Luego yo, por ejemplo, el Kylo Ren pensé que iban a dar un giro, es que no sé en estas pelis por qué tienen tantos miedos, porque a veces dan un giro de esos, pues está muy bien, porque tú, por ejemplo, dices, hostia, el Kylo Ren, yo siempre pensé, digo, joder, y si resulta que el Kylo Ren es bueno, y resulta que está ahí, pues eso, cuando le vi que mató así de pum, además de una manera muy tonta, supuestamente el jefe supremo Snow, o sea, Sith ya no hay, pero digamos que tendría que tener el nivel de un Lord Sith o parecido, y muere de una manera tontísima. Y luego vemos que, pues eso, como yo digo, pues bueno, pues igual ha sido un golpe y tal, y resulta que es bueno, o por lo menos que se redime y tal, y no, sigue siendo igual. Incluso, bueno, acaba discutiendo con el otro, con el general. Pero bueno. Y luego Luke, pues eso, desaparece. Pues eso, acaba de una manera para mí muy tonta, el último mi combate. Luego Leia, por ejemplo, como ya sabéis que ha muerto la actriz que la interpreta, Carrie Fisher, tampoco va a salir. Con lo cual era la única, digamos, aparte de los principales de Chewie que sobrevivía, y resulta
que murió, así que no creo que salga. O sea, ya no tenemos ninguno de los personajes antiguos de los tres, digamos, más así emblemáticos. Y tenemos, digamos, toda la resistencia metida en el halcón. O sea, serán una docena y supuestamente les iban a mandar ayuda. Los sistemas, digamos, había sistemas que eran aliados, pero no se sabe nada. Bueno, yo creo, estas son mis teorías del episodio 9. Lo va a dirigir otra vez Abraham porque yo creo que han visto que el otro director no tenía ni idea. Y si era bajo el episodio 7 normalillo, el episodio 8 es malísimo. Y yo creo que en el episodio 9, digamos que espero, más bien, que van a dejar pasar unos años desde el episodio 8. Digamos, no sé, 2-3 años para que los personajes evolucionen. Yo espero Leia, digamos, igual por lo que pasó, los accidentes que tuvo en esta película, en el episodio 8, pues digamos que igual ya pues ha muerto y tal. Y yo espero que el Poe Dameron sea el general de la resistencia. Que aunque no les hayan ayudado en el momento que pudieron, digamos que durante 2 o 3 años, digamos, bueno, con todo lo que ha aprendido y tal, para mí ya te digo que es el mejor personaje y que haya, bueno, entablado alianzas con algunos sistemas, bueno, para combatir a la Primera Orden. Yo luego creo que la Primera Orden va a haber, digamos, una especie de conflicto dentro. O sea, Kylo Ren va a ser el jefe y me gustaría también que saldrían los Caballeros de Ren o que entrenara para que saldrían más duelos de sables láser, porque madre mía, parece que les cuesta. En las 2 pelis no hay ningún duelo así de sables láser en condiciones. Yo no digo que sea como la trilogía precuela, que salen ahí luchando un montón. Bueno, es de los momentos más emocionantes también, cuando luchan los Jedi y los Sith. Pero aquí por lo menos, no sé, que haya más. Es que a mí cuando dijeron, por ejemplo, habían eliminado otra vez, es que otra vez tenemos lo mismo en estos episodios, esta trilogía, que la clásica. O sea, otra vez un Jedi solo con un aprendiz contra un, por llamarlo así, un del lado oscuro, un Lord del lado oscuro con un aprendiz. O sea, tampoco es eso. O sea, podían poner, es que no lo entiendo, que no pongan los Caballeros de Ren, por ejemplo, Kylo Ren, que sea el jefe, que se vean pues eso, que van haciendo cosas, que les van mandando. Y me gustaría también que hubiera una traición así, que eso quedaría bien, del general Hux, la Primera Orden, digamos, bueno, y que le intente traicionar porque vea que no, claro, lógicamente pues es una lucha de egos. Ellos eran los 2 siguientes del escalafón después del Snow, y que estén luchando, digamos, por el poder sus facciones dentro de la Primera Orden, y que eso cree una inestabilidad. Y luego, pues no sé, lo único que me queda ya es Rey, porque el personaje de Finn, la verdad, no le veo demasiado sentido tampoco, ni a los demás. Y bueno, Rey, pues que haya evolucionado, quizá que haya entrenado, espero que salgan pues alguno de la fuerza, quizá Luke o Yoda, y que la haya entrenado bien. Y no sé, quizás, a ver, mi teoría, más que mi teoría es mi esperanza, es que saquen, ya que en las series, en Clone Wars, también en Rebels y tal, salía como que en la fuerza y tal, había muchos sitios de, a ver, la galaxia es muy grande. No digo ya que sean Jedi o Sith, porque Jedi, lo que es Jedi y Sith, no creo que haya, pero algo similar podría haber por ahí. O sea, algún santuario, imagínate, o algún refugio, imagínate. Yo nunca he entendido tampoco, hombre, muy bien lo de, o sea, yo sé que el Vader dio caza a los Jedis, que los Jedis se escondieron y tal, pero nunca entendí cómo los Jedi, por ejemplo, no... Bueno, se supone que les rastreaba y tal, pero hombre, la galaxia, tú piensas, una galaxia, los miles de millones de sistemas que tiene, que por ejemplo los Jedi que sobrevivieran, ponle que sobreviven pues una docena de Jedis importantes, que se oculten en sitios muy recónditos, bueno, como pasó eso, Yoda, Obi-Wan, y bueno,
Y digamos que de ahí pues intentar un poco, cuando estaba empezando la alianza, ayudarla y bueno, y volverla a crear, la Orden Jedi. Pues bueno, eso podría pasar aquí. Si consigue contactar con alguna... Ya hemos visto que hay, aparte de los Jedi, hay otros, digamos, de distinto nivel, pero usuarios de la fuerza, tanto buenos como malos, o sea, como del lado luminoso como del lado oscuro. Y bueno, intentar contactar con ellos, que aparezcan. Para mí, sobre todo, lo que tienen que hacer es que pasen 2 años, que los personajes evolucionen, intentar hacer una trama para mí más lógica de Star Wars. No tienen que tampoco inventar nada. Una batalla, tiene que haber una batalla siempre en Star Wars. Una batalla, un duelo, si es posible, de sables láser. Claro, esto es lo que estoy diciendo en condiciones, porque bueno, por ejemplo, en el episodio 7 hay, pero las dos son cutres. En el episodio 8 hay, pero las dos son cutres. Y luego, sobre todo, pues bueno, siempre enseñarnos algún planeta nuevo, que era lo más bonito para mí de Clone Wars, que veías mogollón de planetas nuevos, culturas nuevas, civilizaciones nuevas. Y bueno, eso estamos esperando. Bueno, sobre todo, bueno, yo hablo por mí, que soy un fan de Star Wars de siempre. Y bueno, a ver si hay suerte. Y en el episodio 9 tenemos como el episodio 3 de la trilogía precuela, pues igual hay alguna sorpresa y es buena. Y relanza otra trilogía. Ahora de momento dicen que no van a haber, o no se sabe si van a hacer más spin-off. Yo espero que lo hagan, porque es lo mejor que están haciendo. Bueno, y espero, bueno, que haya suerte y que la fuerza nos acompañe. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos y amigas cinéfilos, y un saludo.